Hola chicos, buenos días. ¿Cómo les fueron con sus actividades de ayer? ¿Bien? ¿Encontraron muchos chistes? Ninguno me ha mandado sus chistes, por cierto. Bueno, el día de hoy les voy a contar un cuento, ¿va? Yo sé que a ustedes les gustan los cuentos. Y el cuento del día de hoy se llama Manu, el niño que transformó su corazón. Hace muchos años, en una ciudad muy lejana, vivían todos muy contentos, muy cordiales. Pues todos los niños iban a la escuela, los adultos a trabajar, y así era una ciudad normal. Pero en esa ciudad vivía un mago. Ese mago le encantaba hacer pociones para que la gente tuviera el cabello largo, o lo tuviera corto, o pues le hiciera diferentes cosas, ¿no? Entonces este gran mago, un día, de repente estaba trabajando en su laboratorio, así muy contento, haciendo pociones, juntando esto y lo otro, cuando de repente sus ayudantes llegaron corriendo. ¡Oh, gran mago! Ha ocurrido una tragedia. El pequeño Manu ha robado un elixir. El hechizo lanzapalabras. ¿Manu? Manu, no puede ser, pero ese niño es el niño más grosero de esta ciudad. Ese niño ofende y dice cosas muy feas a todo el mundo. Esto es terrible. Debemos detenerlo antes de que lo beba. Oh, pero ya es demasiado tarde. Manu andaba por la ciudad insultando, diciéndole groserías, ofendiendo a todo mundo con sus palabras. El hechizo lo que hacía es que sacaba las palabras de su boca, atravesaba a las personas y las convertía en eso que les había dicho. Si él veía a un niño y se volteaba y le decía feo, la palabra feo ¡zum!, lo convertía en feo. Si él se volteaba y veía a alguien y le decía ¡ay, estás pelón!, entonces automáticamente la palabra ¡zum!, convertía a esa persona en pelona. Si él se volteaba y le decía a otro niño, ¿eres un burro?, la palabra ¡zum!, convertía en burro al niño. Y así él se divertía por todos lados, insultando a la gente y diciéndole cosas feas, porque le divertía que los niños y las personas se convirtieran en lo que él decía. Entonces los ayudantes y el mago trataron de hablar con él. Deja de hacer eso, Manu. Estás molestando a todo el mundo. Por favor, toma este otro hechizo antes de que sea demasiado tarde. No quiero, dijo Manu. Yo estoy divirtiéndome demasiado y soy el único que puede hacer esto. Y entonces empezó a brincar y les decía, viejo, calvo, tonto, burro. Y así empezó a hacer una cantidad de insultos que todas las personas iban convirtiendo en lo que él decía. Entonces los ayudantes se tardaron días y días pensando en cómo poder ayudarlo. No podían darle otro elixir porque él no quería, y entonces huía corriendo y ellos tenían que esquivar las palabras para no convertirse en eso que él decía. Entonces el mago se sentó en su sillón de pensar. Se sentó y estuvo ahí horas y horas y horas, días y días y días. La gente estaba desesperada. La gente ya no quería ver a Manu, no quería hablar con él, no quería ni siquiera topárselo en el camino. Pero Manu se aprovechaba de eso, porque todos le tenían miedo, y entonces él se la pasaba dando órdenes, insultando, siendo muy grosero con todos, y todos, con tal de que no les dijera nada, hacían lo que él quería. Pero realmente ellos pensaban que él era un niño caprichoso, berrinchudo, grosero, maleducado. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces al mago se le ocurrió una idea. De noche
se metió a escondidas y le dio un elixir especial. Este elixir especial lo que hacía era que todos los pensamientos que las demás personas tenían llegaban hacia él. Y entonces, si eran pensamientos negativos, le ardía la piel. Pero si eran pensamientos positivos, él se sentía cómodo, tranquilo, a gusto. Y eso fue lo que entonces le dieron. Le dieron a Manu el elixir. Entonces, resulta que un día el niño despertó, a la mañana siguiente el niño despierta y llega su mayordomo y le dice: buenos días, señor. ¿Qué quiere de desayunar para hoy? Y entonces el niño empezó a sentir que le ardía el cuerpo. Horrible, le ardía, le daba comezón, se sentía muy mal, le dolía demasiado. Y dijo: ¿esto qué es? ¿Pero qué está pasando? Seguramente esto debe de ser cosa del mago. Lo iré a ver para que me quite este hechizo que me ha dado. Pero por más que Manu lloró y le pidió perdón al mago para que le diera el antídoto, era demasiado tarde. Ya no podía haber manera de que él se tomara algo que hiciera que sus palabras ya no dijeran eso. Entonces, el mago le dijo: vas a tener que aprender a vivir con tus 2 hechizos. El lanzapalabras y el recibe pensamiento. Piénsalo bien. Bien usados, pueden ser muy útiles. Manu casi no podía salir a la calle porque sentía muchísimo ardor, porque obviamente como él había ofendido y lastimado a todas esas personas con sus palabras, entonces ahora nadie pensaba nada bonito de él. Y entonces, aunque no se lo dijeran, lo pensaban y él lo sentía en su piel y le ardía todo el tiempo. Hasta que un día, una niña que llegó de visita a la ciudad lo vio a lo lejos, triste, solito, ahí llorando porque no podía hacer nada, no podía jugar con nadie, no podía platicar con nadie. Y entonces esta niña llegó y le dijo que quería ser su amiga. Y la verdad es que ella, como no lo conocía, tenía bonitos pensamientos de él. Y entonces Manu no sintió ardor, sintió una sensación muy bonita de tranquilidad, de paz, de frescura. Y eso lo hizo pensar que era lo que él quería recibir de las demás personas. Cosas lindas, pensamientos bonitos. Por lo cual decidió cambiar su forma de ser. Y entonces salió a la calle a decir cosas bonitas de todas las personas. Que eran bonitas, que eran inteligentes, que eran hermosas. Se empezó a fijar en las cosas buenas que tenían las personas, no en los defectos. Se empezó a fijar en todas las cualidades que nos hacen únicos a cada uno. Y entonces empezó a decirles, ¿no? Todas las cosas bonitas, les empezó a decir, les empezó a contar. Y entonces la gente, como empezó a tomar, si les decía bonitas, se convertían en bonitos. ¿Se acuerdan del hechizo? Así era. Él lanzaba una palabra y se convertían en lo que él decía. Si él les decía: es que eres muy inteligente, entonces eran muy inteligentes. Si él decía: ay, es que eres alto, y entonces era alto. Y entonces empezó a decir cosas buenas, cosas lindas, cosas que a las personas les empezó a gustar. Y entonces los pensamientos de las personas empezaron a cambiar sobre él. Y entonces sus pensamientos eran buenos, eran lindos, y él empezó a sentirse muy bien. Ya no le quemaba la piel, ya no le daba comezón, ya no le dolía. Ahora se sentía tan bien. Así fue pasando el tiempo, y las pociones, por sí solas, empezaron a dejar de tener efecto. Ya no hacía ningún efecto, ya no había magia en él. Sin embargo, él se sentía tan bien siendo este nuevo Manu,
habiendo transformado su corazón desde dentro, que entonces él siguió así durante toda la vida. Ya nunca más volvió a hacer sentir mal a alguien. Nunca más volvió a decirle que estaba mal a alguien para que las personas se sintieran bien, porque él sabía que si él daba cosas buenas, él iba a recibir cosas buenas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. ¿Les gustó el cuento? Sí. ¿Se acuerdan que lo hemos platicado varias veces? Que les he contado que yo voy a recibir lo que doy. Pero también tengo que ser muy inteligente y tengo que ser muy astuto, porque también tengo que aprender a recibir lo que me están dando. Si lo que me están dando alimenta mi corazón de manera positiva, lo recibo. Si lo que me están diciendo me está lastimando, no me gusta, entonces no lo recibo, no lo escucho, lo ignoro, aprendo que eso no me corresponde y entonces no lo tomo en cuenta. ¿Sale, chicos? Acuérdense que eso es muy importante. Yo tengo que cuidar mi corazón. Nadie lo puede cuidar por mí. Cada uno de nosotros debemos de cuidar nuestro corazón. Y si mi corazón tiene cosas buenas, entonces de mí van a salir cosas buenas. Y entonces la gente va a querer estar conmigo, va a querer jugar conmigo, va a querer estudiar conmigo, va a querer trabajar en equipo conmigo. Pero si yo no lo hago, si yo lo que saco de mi corazón son cosas malas, son insultos, son groserías, son malas palabras, entonces la gente poco a poco ya no va a querer compartirme conmigo. Si en el recreo se compran frituras, o en el recreo traen dulces, o en el recreo juegan a los zombies o los juegos que a ustedes les gustan, pero ustedes no son buenas personas con los demás. Ellos no van a querer compartir con ustedes eso. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, ¿sale, chicos? Vamos a cuidarnos, voy a cuidar mi corazón para que entonces yo pueda dar lo mejor de mí a los demás y los demás den lo mejor de sí a mí. ¿Ok? Bueno, este es el cuento y la actividad de hoy sí va a tener que ver con el cuento. Pero, ¿qué es lo que voy a pedirles? Les voy a pedir que este cuento que yo les acabo de contar, lo que les haya quedado claro, ustedes vayan y se lo cuenten a 3 personas, ¿sale? A su abuelito, a su vecino, a su tío, a sus primos, a quien ustedes quieran, al señor de la tienda, a quien ustedes quieran. Le cuentan a 3 personas el cuento, ¿sale? Y les preguntan qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, ¿sale? Y me escriben en una hoja. Ahora sí, ya después escriben. Yo le conté el cuento a mi tío, a mi papá y a mi primo. Y a ellos les gustó el cuento y me dijeron que me tengo que portar de tal manera o tengo que aprender algo. Lo que les hayan dicho. Ahí lo anotan así, breve, en un parrafito, en una hoja blanca, si quieren, si no tienen hojas, en una hoja de reuso, en su libreta de tareas, en la de español. Si tuvieran el folder de lectura, pero creo que ese sí se quedó en el colegio, entonces, pues ese no. Pero la libreta de español puede ser en la de tareas, ahí lo anotan. Escriben a quién le contaron el cuento, qué les pareció el cuento, qué les dijeron acerca del cuento y pues ya, esa va a ser su actividad de hoy, ¿sale? Y sigan jugando su memorama de matemáticas. Mañana les voy a dejar una actividad de matemáticas sobre tablas, ¿ok? Entonces, chicos, nos vemos pronto. Todavía no tenemos noticias de cuándo regresamos, pero nos vamos a estar viendo por aquí, ¿sale? Les mando un abrazo, que tengan bonito día. Adiós.